las metáforas, que las metáforas son enigmáticas y en ocasiones son peligrosas. Es peligroso intentar hacer conocimiento o intentar pensar qué son las cosas, en este caso el libro electrónico, a través de una metáfora. El poeta Wallace Stevens decía que una frase muy contundente, que no comparto del todo, pero dice que uno no avanza por medio de metáforas. No avanza ni en el conocimiento de las cosas, ni siquiera en cómo van a ser o cómo van a suceder las cosas. Las metáforas tienen muchos peligros, y yo he seleccionado dos de estos peligros para que lo veamos. Insisto en la idea precedente para que se entienda de que la formulación de lo que iba a ser el libro electrónico, o de lo que tiene que ser el libro electrónico, no es tanto una definición del libro electrónico, si esto sirve para esto, sino es una especie de metáfora profética. El libro electrónico va a sustituir al libro de papel. Pues bien, las metáforas tienen varios problemas. Uno de los problemas que tienen las metáforas es que introducen conocimiento, introducen cosas que uno no espera. Tienen como una puerta trasera donde se introduce un sentido que uno no esperaba. Imaginemos, por ejemplo, a un poeta o a un novelista un poco relamido que quiere explicar qué pasa cuando dos personas queridas se despiden. Y este novelista relamido inventa una figura, una metáfora, y dice pues, que sus ojos brillaban como estrellas. El novelista lo que quiere decirnos, o lo que quiere transmitirnos, es la emoción de la despedida, el brillo, la humedad de los ojos de dos personas que se despiden. Pero al utilizar estrellas, como sabemos todos, las estrellas emiten una luz desde un cuerpo muerto. La estrella ya no está. Sin darse cuenta, el novelista está diciendo que la luz de esa emoción de la despedida es una emoción que proviene, o es una luz que proviene de una emoción muerta. De alguna manera, sin él querer, está diciendo que esa despedida tiene un componente de hipocresía o de cinismo. Ese es uno de los problemas de las metáforas, que introducen un sentido que podía no ser esperado o calculado. Otro de los peligros de las metáforas, o de intentar avanzar mediante metáforas, o de intentar avanzar en el conocimiento mediante metáforas, es confundir la imagen con la realidad, confundir la metáfora con la realidad. Imaginemos ahora ya no a un novelista relamido, sino a un poeta excursionista que está paseando por un valle, por una zona escarpada, y ve debajo suyo un rápido de estos de ríos que va rápido el agua, y dice, bueno, pues, o nos escribe un verso donde dice, pues el agua era como una cuerda, o el agua era como una serpiente. La imagen es bonita, suena bien, tiene gracia, pero pobres de nosotros que intentemos atravesar un río como si fuera una cuerda, agarrando el río, ¿no? Estos son dos de los problemas que tiene pensar con metáforas. Las metáforas fallan cuando queremos utilizarlas como orientaciones prácticas, de manera que también las profecías autocumplidas de la publicidad pueden fallar. En el caso de la profecía del libro digital, la verdad es que todos creímos en ella o seguimos creyendo en ella. Yo creo que hay dos motivos fundamentales por lo que hemos creído en esta metáfora del libro digital que iba a sustituir al libro de papel. Por una parte, el primer factor era un factor de deseo de todos, o de la mayoría, no de todos, de los protagonistas del mundo del libro. Por un lado, un deseo que venía, es muy natural, por otra parte, que es el deseo de asistir a un cambio importante, ¿no? Uno de los motivos por los cuales es divertido, a veces queremos que pasen las cosas por ser protagonistas dentro de unas vidas más o menos normales como las nuestras, de un gran hecho histórico, de un acontecimiento histórico, ¿no? Cuando leemos los libros de historia y lo comparamos con nuestra vida diaria, la nuestra es como más tranquilita, ¿no? Yo creo que había un deseo, hay una ilusión, de ver o de asistir o de ser protagonista de un cambio histórico. El otro deseo era el de la oportunidad de negocio, la oportunidad de incrementar el negocio, que incluía nuevas empresas, incluía nuevos autores, que supongo que también durante estos días lo escucharemos, que veían cómo se ampliaba su posibilidad de publicar. También en las editoriales, que veían no solamente la posibilidad de aumentar mercado en países donde antes no se podían distribuir, sino también de reducir costes de producción y distribución, y también de los autores, que, como se suele decir vulgarmente, también podían pensar o admirar, que iban a tener esa frase un poco vulgar, pero muy repetida, que recibir más parte del pastel. Por un lado,
hemos creído en esa metáfora por este deseo que he intentado más o menos modular, pero también porque el reemplazo del libro electrónico o el reemplazo del libro de papel por el libro electrónico tenía cierta similitud con otros relevos importantes tecnológicos. Hemos visto en estos últimos años cómo desaparecía el vinilo, se reducía mucho, arrasado, digamos, por el CD, y también las cintas de vídeo por el DVD, por el Blu-ray y por las diferentes versiones más electrónicas. Pensábamos que el libro electrónico iba a reemplazar al libro de texto de la misma manera que hemos terminado vendiendo y visionando la música y el cine cada vez más en dispositivos online. De manera que era normal creer en esta profecía, porque la metáfora de sustitución del libro electrónico tenía antecedentes en el libro, antecedentes en la música, antecedentes en el vídeo y por tanto un recorrido o una forma que podía ser creíble. Yo quiero hacer una valoración sobre esta profecía pasado un tiempo. Yo creo que, y lo digo ahora a título personal, que las expectativas se han enfriado un poco y que cada vez hay menos gente que cree en esta profecía. No tanto en que el libro digital no se consolide, que está consolidado y que no vaya a tener un papel importante, que lo tiene, sino que ya no podemos pensar que el reemplazo va a ser inmediato, que el reemplazo va a ser fácil, que el reemplazo va a ser una cosa que vamos a ver de un día para otro si es que le llegamos a ver. Yo ya digo que no soy especialista, no sé nada de cifras, o muy poco, o lo que me dicen, pero sí he ido viendo en los periódicos, cuando generalmente dedican un espacio al libro electrónico, esta metáfora que yo hablaba de metáfora de sustitución o de reemplazo, ya no está tan presente. Lo que ahora hay más, o sea, la metáfora con la que se presenta el libro electrónico, me parece más que es una metáfora de convivencia, o nuestro novelista relamido diría de cohabitación entre los dos formatos, que se podría sintetizar esta manera de pensar, esta manera de ver las cosas, con una frase muy repetida en estos espacios dedicados en la prensa cultural, no tanto a hablar de qué es el libro electrónico o qué ventajas puede tener, sino de su relación metafórica con el libro de papel. La frase que lo sintetizaría, estas metáforas de convivencia o de cohabitación, sería: el libro electrónico y el libro de papel cohabitarán o convivirán un tiempo. Me gustaría dedicar unas palabras ahora a por qué creo que se ha frenado el impulso de esta metáfora de sustitución que hace 3 o 4 años casi todos o muchísima gente daba por seguro. Os decía antes que había 2 factores que hacían creíble. Uno era el deseo y el otro la sustitución tecnológica, los precedentes de sustitución tecnológica. En cuanto al deseo, que es un factor muy importante, no me voy a extender porque todos tenemos experiencias personales y colectivas de que la realidad no tiene como... No se habitúa mucho a plegarse a nuestros deseos, sigue su rumbo y por tanto un deseo no es suficiente para imponer una metáfora. En cuanto a la sustitución tecnológica, a los precedentes de sustitución tecnológica, creo que aquí ha habido un error de cálculo a la hora de plantear esta metáfora de sustitución, porque se han tenido en cuenta las semejanzas o los parecidos con la sustitución de los vídeos o con la sustitución de la música, pero no se han tenido en cuenta las diferencias. A mi modo de ver, no se han tenido suficientemente en cuenta las diferencias. Se podría insistir en varias diferencias entre los procesos de sustitución del vídeo y de la música y del libro. A mí me parece que hay uno, por no extenderme, que afecta al usuario del libro, artista anteriormente conocido como lector, que tiene hábitos un poco distintos. Desde luego no estoy diferenciando, sé perfectamente que el lector también escucha música y también ve vídeos, pero cuando actuamos como lector hay como mínimo, ya digo que se podrían decir varias cosas y desde luego debatirlas y discutirlas, pero hay una diferencia importante, que es que el lector, yo creo, o muchos lectores, o una parte importante de lectores, no ven los libros única y comunidades, no ven los libros como productos de consumo, sino que son unidades de una entidad mayor, que es la biblioteca. La biblioteca, que tiene de momento una presencia principalmente física,
que es una especie de acopio de todo el placer y de todo el esfuerzo, una presentación también vanidosa de todo lo que sabe y que de momento no está dispuesto a renunciar a ella, o que no está tan dispuesto a renunciar a ella como han ido desapareciendo. Bueno, no han desaparecido, de hecho, no ha habido una desaparición de las fonotecas y de las bibliotecas, pero parece que hay una resistencia, una especificidad del lector a no suprimir o a no dejar que desaparezca su biblioteca. A mí me parece que el sector del libro se ha tomado este enfriamiento de la metáfora de sustitución, es decir, de la idea de que íbamos a sustituir, insisto más, porque si no lo de metáfora de sustitución tengo la sensación de que voy perdiendo oyentes. El enfriamiento de esta profecía, digamos, se ha tomado, o a mí me da la sensación de que se ha tomado en los medios y entre nosotros con cierta resignación, como si fuera una oportunidad perdida, asumiendo demasiado deprisa que durante demasiado tiempo, durante un tiempo inminente, el libro electrónico tiene que ser una cosa residual o que no va a conseguir crecer tanto o que su horizonte de crecimiento sea detenido. Yo percibo, probablemente de manera, bueno, probablemente no, seguro que de manera individual, pero percibo un cierto desaliento o una cierta, como una rebaja, excepto los optimistas profesionales, digamos una cierta rebaja del optimismo de lo que este negocio iba a ser a lo que ahora parece que va a ser todo dentro metido dentro de una crisis mayor, tanto del sector editorial como económico general. Pero a mí me parece que el darnos cuenta de que esa metáfora no ha funcionado es una oportunidad. No una oportunidad en el sentido de que la idea de que ahora van a convivir es una metáfora más amable que la de la sustitución, y tampoco por esa frase que es un poco molesta, o al menos a mí me molesta mucho, bueno, no me molesta mucho, pero me parece que no quiere decir nada, de que las crisis son siempre oportunidades, o a veces las crisis son desastres que no dan ninguna oportunidad. Me parece que es una oportunidad porque podemos plantear de otra manera la relación entre el libro electrónico y el libro de papel, y entre el libro electrónico y el negocio. Cuando decía que no se puede avanzar en el conocimiento con metáforas, me refería a que las metáforas siempre establecen, el tipo de relación que establecen son de similitud. Siempre estamos pensando, podemos relacionar dos objetos cualquiera del universo, pero por cómo se parecen entre ellos. Podemos hacerlo por la forma, por el color, por el brillo, por la dureza, por la textura. Pero haciendo esa relación, en el fondo sabemos poco del objeto. Cuando decimos que, bueno, sí, es verdad, el río se parece a una cuerda cuando se agita, pero ni sé mucho sobre la cuerda, ni sé mucho sobre el agua. Yo creo que hemos abusado un poco, por culpa de esa idea de que íbamos a poderlo sustituir el libro de papel por el libro electrónico, porque en el fondo se parecían muchísimo, muchísimo, y la única diferencia que había era que el electrónico era más electrónico. No nos hemos dado cuenta, o hemos dejado pasar la oportunidad de ver en qué se diferenciaba el libro electrónico y el libro de papel. Porque en esa diferencia, en las diferencias entre las cosas que se parecen, es donde están el conocimiento de realmente qué son las cosas, para qué sirven y cómo podemos sacarles más rendimiento y también más beneficio económico. Decía, por citar a alguien más relevante que yo, el gran pensador Claude Lévi-Strauss, que el pensamiento nunca avanza mediante semejanzas, solamente avanza mediante diferencias. Mi propuesta para mi expectativa delante de este congreso, porque yo no puedo, ya insisto en que yo no puedo entrar en cuáles son las diferencias específicas y las posibilidades específicas del libro electrónico si nos olvidamos del libro de papel, pero sí es que nos centremos en las diferencias, no tanto en las semejanzas. En Barbastro, en este congreso de libro electrónico, es una buena oportunidad para indagar en qué diferencias tiene el libro electrónico en cuanto a diseño, en cuanto a la distribución, en cuanto a extensión, en cuanto a posibilidad de difusión. Cómo lo podemos maquetar distinto, cómo podemos aprovechar una extensión distinta, cómo podemos, o qué ventajas nos ofrece de crearnos archivos mucho más grandes, de establecer
pasarelas entre países y intercambio cultural entre países que de otra manera sería muy difícil. A mí me interesa sobre todo eso, y espero durante este día y medio de congreso, y he visto el programa, que andemos sobre todo en eso, ¿no? Que nos olvidemos un poco de esa metáfora sustitutiva, que yo creo que ha frenado un poco el avance del libro electrónico, y que nos centremos en qué cosas puede darnos el libro electrónico como objeto o como función, sería quizá más preciso, que no el libro digital. Pero eso, en el fondo, la verdad es que solo lo pueden hacer los especialistas. Yo no soy especialista, solamente puedo venir aquí a advertir de cómo me parece a mí que se ha presentado desde el mundo o desde la publicidad y desde la prensa el libro electrónico, cómo creo que se tendría que tratar y cómo me gustaría escuchar estos días que se va a tratar, pero ya digo que yo no puedo hacer ese trabajo y que cedo la palabra atentamente a los especialistas y a los que voy a escuchar con mucha atención en estos 2 días. Gracias.